Hola y bienvenidos, soy Jordi y esto es La Cuchara de Palo. Hoy volvemos con total normalidad a mi cocina. Hoy ya me pongo yo el uniforme de trabajo porque hoy nuevamente ya vuelvo a cocinar yo. Hoy os traigo, aparte, para regresar a la cocina, una receta especial. Hoy os traigo algo propio y original, una idea que salió de mi cabeza. Sí, así como lo estáis oyendo. Hace un tiempo me empeñé en que quería cocinar con cava y no sabía exactamente qué hacer con cava. No sabía si hacer una mousse, si hacer una espuma, no sabía cómo ligar el cava. Entonces pensé, ¿qué es lo que es de las cosas que se te dan mejor cocinar, Jordi? Y dije, bueno, pues de las cosas que se me da mejor cocinar es el arroz. Entonces, ¿cómo puedo ligar cava y arroz? Y empecé a buscar recetas y dije, mira, nada me convence, así que más o menos cogí un par de ideas, pero dije, vamos a construir algo nuevo y diferente. Y lo que os traigo es nada más ni nada menos que un risotto de cava con vieiras salteadas flameadas al ron. Sí, como veis, de aquí salió esta receta, así que es un plato que os puedo asegurar que va a sorprender a todo el mundo por su propia originalidad. Así que si no os queréis perder ningún ingrediente, ya sabéis, apuntarlos bien que empezamos la receta. Los ingredientes son 8 tazas de arroz, una botella de cava Brut Nature, una cebolla, 10 gambas rojas, 20 piezas de carne de vieira, caldo de pescado, ron, queso parmesano, aceite y sal. Pasos previos de nuestra receta. Empezamos troceando la cebolla, una cebolla entera, como podéis ver en las imágenes. La vamos troceando en pequeños trozos. No han de ser trozos microscópicos, recordar, trozos normales. La hacemos a dados, como podéis ver en las imágenes, y reservamos la cebolla. Y otro paso previo de nuestra receta es coger las gambas rojas y cortarles la cabeza, así como en la Revolución Francesa, a cortarles las cabezas. Separamos la cabeza del cuerpo porque las vamos a cocinar por separado, ¿de acuerdo? Así que venga, a cortar cabezas. Y el último paso previo de nuestra receta es contar el arroz que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una taza por cabeza. Vamos a hacer un risotto para 8 personas, por tanto 8 tazas de arroz. Es importante calcular el arroz que vamos a utilizar, básicamente para no excedernos en la cantidad, ¿de acuerdo? Así que una taza por cabeza. La receta la vamos a empezar poniendo una paellera o una sartén honda al fuego y agregamos aceite, simplemente que cubra la superficie, no montemos una gran piscina. Cuando el aceite alcance la temperatura ideal para cocinar, agregamos las cabezas de las gambas rojas. Atención, solo las cabezas de las gambas rojas, las agregamos y las empezamos a cocinar. Con un utensilio de madera las empezamos a chafar y que suelten todo el jugo que tienen dentro de la cabeza, que es realmente lo que nos interesa, que la gamba roja impregne el aceite con un sabor de pescado, como podéis ver en las imágenes. Las vais cocinando bien y vigilando que no se os queme el aceite. Cuando estén cocinadas las cabezas de las gambas rojas y hayan soltado todo su jugo en el aceite, es el momento de retirarlas y deshacernos de ellas. Ya no las vamos a volver a recuperar en el resto de la receta. Como podéis ver, en el aceite ha cambiado completamente el color. Vuestra cocina ahora mismo debe oler a pescado y tenéis un color anaranjado amarillo. Ese es el color que os debe quedar para que la receta vaya a buen puerto. Con el aceite impregnado con el sabor de la gamba roja, es el momento de echar ahora la cebolla troceada que teníamos, como podéis ver en las imágenes. La echamos y hacemos que se cocine con este delicioso aceite. Importante, es un momento de salar la receta, así que adelante, salamos la cebolla, la salamos bien y mantenemos un fuego medio bajo. Importante que no se nos queme la cebolla y vamos haciendo que vaya dorando, que vaya perdiendo volumen y que vaya perdiendo agua. Durante el cocinado de la cebolla es importante que todos los trozos se cocinen de igual manera, así que de vez en cuando ir removiendo la cebolla. Como podéis ver, la cebolla ya ha reducido su tamaño, ha quedado completamente dorada. Como podéis ver, hay un cambio significativo desde el inicio de la receta en el cocinado de la cebolla, así que es el momento de agregar los granos de arroz que hemos contado al inicio. Echamos todo el arroz en crudo y lo mezclamos bien con toda la cebolla cocinada, con todo ese aceite de gamba roja, que liguen perfectamente y nada, cocinamos unos pocos segundos. Después de mezclar perfectamente el arroz con la cebolla y el aceite de gamba, es el momento de agregar uno de los ingredientes principales y característicos de nuestra receta, que es el cava. Vamos a agregar aproximadamente 1 litro de cava para las 8 personas, que es este arroz. Vamos a agregar el cava en el arroz en crudo, como podéis ver en las imágenes. Lo agregamos, lo mezclamos bien y esperamos que vaya cociendo, que el arroz vaya absorbiendo el cava. Mientras el arroz va absorbiendo el cava, es importante tener al lado una olla con el caldo de pescado ya caliente, porque lo vamos a utilizar en breves.
Cuando el arroz haya absorbido el cava es el momento de agregar el caldo de pescado, que lo tenemos ya caliente. Lo agregaremos en pequeñas dosis. ¿Qué quiero decir? Agregamos un poco de caldo de pescado, esperamos que el arroz lo absorba y volvemos a agregar otra pequeña dosis de caldo de pescado. Lo vamos haciendo así progresivamente para encontrar la textura ideal que requiere el risotto. En la primera tongada, donde agregamos ya el caldo de pescado, ya vamos a agregar los cuerpos de las gambas rojas, como podéis ver en las imágenes. Y ahora dejamos cocer el arroz con el caldo de pescado. Cuando se haya consumido el caldo, volveremos a agregar otra dosis de líquido, otra dosis de caldo de pescado. Importante, la pregunta del millón: ¿cuántas dosis, cuántas veces debemos agregar líquido? ¿Cuántas veces debemos agregar caldo de pescado? Pues bien, la respuesta es sencilla: depende. Depende de dos motivos. Uno, la cantidad de líquido que utilicéis por dosis. Y luego depende la cantidad de arroz que estéis utilizando para cocinar. Con lo cual, ¿cómo sabéis si os pasáis o no? Tenéis que ir probando el arroz e ir viendo cómo se va cocinando, cómo va pasando de ser duro a tener la textura que debe tener un buen arroz. Que no se os pase, importante, que no se os pase el arroz. La mejor forma de controlar que un risotto no se os pase es ir agregando pequeñas dosis de agua. Es mejor poner muchas veces poca cantidad que en grandes cantidades. Si ponéis grandes cantidades, corréis el riesgo de que el arroz se os pase, y un risotto pasado no vale absolutamente para nada. Cuando probéis el arroz y notéis que le faltan pocos minutos de cocción, que le faltan entre 3 y 5 minutos de cocción, es el momento de agregar una última dosis de líquido. Importante, intentar que sea una pequeña dosis de líquido. Agregáis la última dosis de líquido y agregáis también el parmesano. Ponéis el parmesano y removéis bien, que se mezcle perfectamente todo el queso parmesano por todo el arroz. Es el paso ya prácticamente final para tener cocinado nuestro arroz, nuestro risotto. Es importante que cumpláis muy bien los tiempos de cocción del arroz. También es muy importante que sepáis localizar en qué momento se encuentra el cocinado del arroz para no fastidiarla. Luego también el parmesano, la cantidad, la que admita vuestro arroz. Depende la cantidad de líquido y la cantidad de arroz, podréis agregar más o menos parmesano. Con lo cual la cantidad, la que admita, debéis, como os digo, entender y saber muy bien en qué punto se encuentra vuestro arroz. Y aquí tenemos el risotto ya 100% cocinado. Como podéis ver, la textura es súper cremosa y el arroz, el grano de arroz está completamente entero, no se ha roto, el arroz no se ha pasado. Eso es súper importante para cocinar el risotto. Venga, vayamos al último paso de esta receta. Este último paso es importante que lo hagáis cuando el risotto ya esté prácticamente acabado, para que lo podáis emplatar a la vez, con lo cual hay un momento que debéis cocinar prácticamente en paralelo el arroz con el salteado de vieiras. ¿Qué hacemos? Ponemos una sartén al fuego, ponemos un poquito de aceite, no mucho, no hace falta ni que cubra toda la superficie, esperamos que alcance temperatura y agregamos toda la carne de vieira, como podéis ver en las imágenes, y empezamos sencillo a saltearlas, a cocinarlas. No hay que hacerlas mucho, simplemente planchear un poco la carne de vieira. Cuando las vieiras ya estén perfectamente salteadas en la sartén, lo que hacemos es agregamos un poquito de ron y empezamos a flamearlas. Ponemos una llama y, como podéis ver en las imágenes, a flamear las vieiras y darles ese toquecito especial que solo el ron le puede dar a la comida. Y después de flamear la carne de vieira ya tenemos la receta 100% acabada. Simplemente lo único que nos queda es emplatar, y aquí os dejo una fotografía con una propuesta de emplatado, la que yo realicé. Como podéis ver en la fotografía se aprecia perfectamente cómo el grano de arroz ha quedado entero. La textura es súper cremosa y el grano de arroz entero, no se ha roto, el arroz no se ha pasado. Elemento fundamental para cualquier tipo de arroz, sobre todo si se trata de un risotto. Y nada más me queda por añadir en esta receta, que simplemente deciros que muchísimas gracias por verme nuevamente aquí en La Cuchara de Palo. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta nueva receta y que os animéis pronto a hacerla. También recordaros que os podéis suscribir a los canales de YouTube, Facebook, Instagram, y recordaros que también que disponemos ahora mismo de blog a través de la plataforma WordPress. Hemos creado un blog donde vais a encontrar la receta pasada por escrito y en vídeo, y otras nuevas sorpresas que se están preparando aquí en La Cuchara de Palo. Y como siempre os digo, si os quedáis hasta el último segundo de este vídeo, vais a encontrar un último consejo. Ante todo, gracias a todos aquellos que, como siempre, os quedáis hasta el final del vídeo para recibir un último consejo de esta receta, en este caso del risotto de cava. Hoy os traigo un consejo, pero más parecido a una advertencia. El risotto tiene una parte compleja en la elaboración, y es el momento en el que debemos agregar el queso parmesano. Queso parmesano lo que hace es absorber el líquido y lo que hace es espesar nuestro arroz, le da esa textura cremosa, esa textura de cuerpo, característica única del risotto que lo diferencia de los otros arroces. ¿Por qué digo que es un paso complejo? Porque debéis saber exactamente en qué punto se encuentra el arroz antes de agregar el parmesano, que es el último paso del risotto.
Si vosotros agregáis, uno, el parmesano antes y el arroz os queda duro, vais a seguir un plato de arroz duro, con lo cual no se puede comer. Si en cambio no lo agregáis en el momento que debéis y dejáis que el arroz se vaya pasando, que el grano de arroz se vaya rompiendo, no quede entero, al agregar el parmesano lo que vais a hacer es una pelota de masa. Lo que vais a hacer es un plato incomible para el comensal, porque el arroz roto que hace ya de masa, más un parmesano que lo que hará es aún darle más cuerpo y más espesura al plato, os aseguro que el plato será completamente incomible. Entonces debéis saber en qué momento se encuentra el arroz, que esté en el punto justo antes de deber sacarlo, porque debéis agregar, como habéis visto en el vídeo, un poco de caldo, en este caso fumet de pescado, y ya agregar el parmesano, remover que se disuelva y espese, y sacar y emplatar y comer. Si esperáis a que se rompa, lo que os digo, si el arroz se os pasa, también importante, no lo solucionéis con parmesano. Si ya veis que el arroz está pasado, tirad la toalla. Solucionar un arroz pasado con agregándole parmesano, lo único que vais a conseguir es eso, una pelota, no lo vais a salvar. Porque podéis decir, bueno, sí, si me he pasado del líquido, le echo el parmesano, lo absorberá, sí. Pero si el arroz ya está pasado, lo que vais a hacer es una masa, no vais a hacer un plato de arroz. Así que el risotto tiene este último paso complejo, pero bueno, que si sabéis en qué punto vosotros simplemente lo probáis y dices, esto ya está, prácticamente le faltan nada, 2 minutos de cocción, le faltan 2-3 minutos de cocción, es el momento de agregar un pelín de más líquido y el parmesano para que absorba, ¿de acuerdo? Pues nada más me queda por añadir en esta receta, simplemente espero que os haya encantado, que os animéis pronto a hacerla y nada, nos vemos aquí en La Cuchara de Palo el próximo domingo. ¡Adiós!